metemos ahora con los más añosos, podríamos decir, con los jubilados, que obviamente una canasta básica de un jubilado hoy está en el orden de los 700.000 pesos. Tengamos en cuenta que el gobierno está por actualizar el índice de los saberes de los pasivos, llevando el haber mínimo de los 204.000 pesos en los que se encuentra hoy a cerca de 270.000, teniendo en cuenta el bono, ¿no? Mientras esté vigente el bono de 70.000 pesos que hoy cobran los que cobran la jubilación mínima en la Argentina. Pero si nos detenemos en lo que fueron los precios de los medicamentos el último tiempo, los últimos meses, en noviembre ajustaron 25,7%, en diciembre 40,9%, en enero 13,6%, en febrero otro 15%, es decir que de noviembre a la fecha llevan los medicamentos habiendo aumentado un 131,4%. Voy a saludar a Hernán Lecher, economista, director del Centro de Economía y Política de la República Argentina. Gracias por atendernos, Hernán. Soy Nuria, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, en principio, yo decía hace un ratito, de actualizarse tal como lo que se conoce de lo que sería el decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, de confirmarse finalmente esto, el haber de la jubilación mínima pasaría a ser de 270.000 pesos aproximadamente, más o menos, muy lejos de la canasta básica, ¿no?, de un jubilado. Sí, tiene un atraso histórico, digamos, ¿no? La verdad que hay que pensarlo también en esa lógica. Lo que sí está claro es que vos estás teniendo una actualización que ya de por sí, cuando la pensás por un segundo, eh, implica la inflación de febrero, pero respecto de enero solo la recuperación de una parte de la inflación, que vale la pena recordar, había sido 20,6. El Ujú. gobierno está proponiendo 12 probablemente, con lo cual solo lograrías recuperar la mitad. Ujú. Eso Y suele pasar además, cada vez que se actualiza el haber jubilatorio. Generalmente, cuando se no, actualiza, en, hay re- unos 6 puntos que el gobierno se termina, en este caso el de no, Javier Milei, pero antes también. en realidad no es. El problema de cualquier fórmula diría que es cuando vos tenés una inflación creciente. Ahora el objetivo es atarlo a la inflación para evitar eso, pero básicamente lo que hace es consolidar lo que ya perdiste y en todo caso te pone un techo de, si querés, de recuperación, siempre y cuando la inflación anda a bajar. El Ujú. problema es que cuando yo aplico una fórmula que ata la actualización a 3 meses para atrás y en los últimos 3 meses aumenta sensiblemente la inflación, siempre pasa eso. Ujú. Pasaba con la fórmula de Macri, pasaba con la fórmula anterior, y con esta se va a achicar un poquitito, sencillamente, porque voy a tomar 2 meses de atraso. Pero si la curva empieza a ascender, en materia inflacionaria va a suceder lo mismo. Este es un problema de cómo actualizás la inflación. Lo que sí vale la pena mencionar en términos estructurales, y por eso una cosa es que uno pretenda recomponer el haber de los jubilados que están muy retrasados, otra es, o a la par de eso, reconocer que como el proceso es alto y este problema que yo mencionaba digamos, afecta sensiblemente a las jubilaciones, pero hay un segundo análisis más estructural, porque yo la verdad que quiero pensar para los jubilados en menos 6 meses, es que con la fórmula de actualización a través de la inflación nunca le van a ganar a la inflación. Claro, Es claro, sencillo. Con lo claro. cual, el momento donde Porque yo haga eso, siempre es ese es el como, pero por una momento. cuestión que se actualiza una vez que la inflación ya sucedió, entonces siempre va a ser por detrás. Claro, no voy a recuperar nunca más que eso. Es decir, si yo la ato a la inflación, y la inflación es de 10, a lo sumo será de 10, nunca va a ser 15. Esto es lo que estoy diciendo. Con lo Claro. cual, implica que en el momento donde yo hago el congelamiento, y por eso hago tanto hincapié en esto, es el momento donde digo, bueno, ahí los jubilados van a vivir con eso mientras tenga vigencia esta fórmula. Y Ujú. yo creo que nadie, en su sano juicio, considera que el haber jubilatorio en este momento y luego de lo que ha pasado, que tiene que ver con el rebrote inflacionario del segundo semestre del 23, pero también de enero y febrero del 24, Ujú. no podemos pensar que febrero del 24 es el mejor momento para los jubilados, con lo cual lo congelamos ahí. Claro, claro, sí, de ningún modo. ¿Qué pasa ahora puntualmente con el aumento de los medicamentos que ha ido por arriba, muy por arriba, lógicamente, de la inflación? Si hacemos año contra año, si evaluamos lo de los últimos 4 meses de actuales o de Mira, noviembre a la fecha, siempre está por arriba, todos los no, números dan por arriba de la inflación.
No, hasta, A la ver, verdad, para ser sí, preciso, vos claro. tenías una fórmula hasta durante la gestión del gobierno anterior que era o estaba atada, era un porcentaje, el 80% de la inflación, con lo cual no superaba la inflación. Después Ujú. podías discutir si respecto de la jubilación, porque como la jubilación venía atrasada, decías, bueno, medicamentos o jubilación, ¿qué va mejor? Claro, Pero la actualización estaba por debajo, no llegaba ni siquiera a los umbrales de la inflación. Esto se modificó a partir de la victoria de Milei. Tenés un RAI de 4 meses que superan todos los guarismos que tuviste hasta ese momento claro. en el mes 2023. Y que está relacionado porque, ¿cuál es la discusión? Decían, no, los precios estaban atrasados. Bueno, para mi forma de ver, no estaban atrasados. Ahora lo que han hecho es básicamente, y el gobierno Actualizar. se ha dado cuenta, es que es, perdón el término técnico, pero un viva la pepa. Y Si yo sí. te incrementé, nadie, sus costos no aumentaron 130%, es más. Suele ocurrir en el sector que dicen, bueno, es el tipo de cambio, nosotros atamos al precio del tipo de cambio. Bueno, pero en febrero el tipo de cambio lo tuviste planchado y vos me aumentaste 15%. Ujú. ¿Cómo se explica? Ujú. Y Entonces, se supone, Hernán, que evidentemente, cuando esta apertura de importaciones que se va a producir con algunos productos específicos de la canasta, entre los que están los medicamentos, sí, corregime si no, pero en principio se había dicho que sí, digo, ¿esto va a terminar corrigiendo el precio de la libre competencia, el ingreso de productos de afuera? ahí hay una gran pregunta que es quién va a importar. Claro, Porque si son los propios laboratorios, lo cual es bastante probable, es más, muchos de esos laboratorios tienen producen parte afuera, del proceso o algunos afuera, con lo cual lo van a traer de afuera. Y a mí me parece de nuevo, porque en el exceso de precio hay de todo. Si vos le liberalizás los precios, iba a pasar esto. Iba a pasar que se iban a despuntar de esta forma. Entonces ahora los tenés que condicionar trayendo de afuera. ¿Por qué no discutiste al inicio cómo hacíamos una curva para que a los laboratorios les sirviera, que no les tenga que abrir las importaciones para que despidan gente? Porque vos te imaginarás que los platos rotos de el costo de la apertura importadora no lo va a pagar claro, dueño, claro, pagarle menos al trabajador o va a pagarle menos al proveedor o va a pagarle, es decir, en cualquiera de los ejemplos pasa esto. Es decir, yo importo leche. Bueno, ¿y sí, qué va a hacer Masteloni? Y compra más barato al tambo, con lo claro, cual quiebra el tambo. No es que resuelve la cuestión, la resuelve a costa de alguien y es el eslabón más débil. Entonces, los laboratorios no son débiles de por sí, está claro, pero sí probablemente su cadena de producción, con lo cual me preocupa el efecto adverso que pueda tener en el generar mediano esta, plazo. Creo que había otras alternativas. Sí, la apertura importadora es una herramienta de disciplinamiento y en eso sí yo lo reivindico. Ahora, si la haces indiscriminadamente y de un día para el otro, lo único que haces es matar la industria nacional. ahora, acá la libre competencia de los laboratorios no va a terminar solucionando el tema. Digo, ¿cómo lo ves hacia adelante? Porque ahora está este viva la pepa que bien calificaste vos. Y digo, ¿qué es lo que va a No, de ordenar? nuevo, lo que pasa es que una medida que vos tomás no tiene efectos neutros, no es que ahora dicen, ah, listo, bajamos los precios y todo funciona. Sí, de nuevo, nosotros mañana traemos la leche de Conapro de Uruguay, fantástico. ¿Y qué pasa con el tambo? Mm, ¿Qué hace el oligopolio de la Argentina? Si no es el oligopolio el que lo trae, y ahí ni siquiera resolveríamos el problema. Pero supongamos que a alguien se le ocurre traer un montón de cuestiones técnicas, porque vos, Nuria, yo podríamos en principio importar. Sí, claro, bueno, pero no tenemos ni la estructura, no tenemos el departamento digamos, de comercio exterior, no tenemos la guita, es decir, hay un montón de cosas con las cuales es difícil que aparezca competencia sencillamente porque yo abro las importaciones. Lo más probable es que venga un importador que no tiene una persona contratada, traiga algo, en todo caso, esto en todo caso, si no es el oligopolio, es eso, y se da vuelta y te lo vende acá. ujú, Y lo que daña es toda la cadena de producción y comercialización en nuestro país, que de claro, nuevo tiene avivadas recontra. Yo lo vengo claro, diciendo hace 150 años y me cuestionaban a mí, porque el gobierno hasta hace 10 minutos decía que la inflación era un fenómeno monetario. Entonces los que decíamos que había formadores de precios éramos unos logis. Bueno, parece que teníamos razón. Ahora, la forma de abordaje no es menor, porque si yo lo abro, lo resuelvo abriendo importaciones, sí, lo único que voy a hacer es dañar a la industria nacional. sí, Lo que claro, tengo que hacer probablemente es usarlo como un mecanismo de disciplinamiento para condicionar las avivadas, no para hacer parcha a la economía en claro, nuestro país.
Claro. Hernán Lecher, economista, gracias por este contacto.